¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué una mujer ungida por el Espíritu de Dios muchas veces transita por caminos solitarios? La respuesta la hallamos en Isaías 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. La soledad no es castigo, es evidencia de que el Señor está obrando en ella para algo más grande. Hoy nos sumergiremos en el misterio de por qué aquellas mujeres con una asignación divina atraviesan temporadas de aislamiento y cómo esto es parte del diseño celestial. Las Escrituras nos revelan que la soledad no es pérdida, sino un taller donde Dios fortalece, direcciona y exalta a sus hijas. Si estás caminando sola, este mensaje te abrirá los ojos a lo que realmente está sucediendo en tu vida espiritual. ¿Estás dispuesta a ver el plan de Dios desde otra perspectiva? Desde los inicios de la historia sagrada, las mujeres con un destino marcado por el cielo han conocido el silencio de la soledad como parte inseparable de su jornada. No es castigo ni azar, es la obra secreta del Creador. Cuando el Señor llama a alguien para una tarea gloriosa, la separa, la aleja del murmullo del mundo y la introduce en un proceso donde su confianza, su identidad y su alma son transformadas. No es una prueba fácil de llevar, pero sí profundamente necesaria. Moisés pasó 4 décadas en la tierra seca antes de ser enviado a liberar a su nación. David fue ungido con aceite, pero vivió escondido en cuevas y perseguido por años antes de ocupar el trono. Aun nuestro amado Jesús, antes de predicar una sola palabra, fue llevado al desierto para ser probado. Si esos varones de Dios pasaron por el fuego de la soledad, ¿no pasará también por ahí la mujer que ha sido elegida para cumplir un propósito santo? Las páginas de la palabra nos enseñan que el aislamiento no significa olvido, sino preparación divina. Esther fue conducida al palacio y vivió apartada antes de presentarse ante el rey. No podía continuar con la vida que conocía porque el Señor la estaba alistando para algo inusual. Su tiempo de recogimiento no fue pérdida, fue el crisol donde aprendió a depender totalmente del favor celestial. Y eso mismo le sucede a las mujeres que han sido marcadas por Dios. Un día despiertan y ya no se sienten parte de ningún círculo. Las amistades de antes se desvanecen sin razón. Las relaciones que prometían futuro se deshacen sin explicación. Pero esto no es abandono, es alineación. Dios está limpiando todo lo que no tiene lugar en la próxima etapa. Cuando Él llama, primero remueve lo que no puede caminar contigo hacia lo que viene. Y aunque duele dejar atrás lo que nos era conocido y cómodo, la verdadera seguridad no está en lo que los ojos ven, sino en la intimidad con el Padre. Es precisamente en esos momentos de silencio donde Dios habla con más fuerza. Jesús mismo se apartaba en oración antes de tomar decisiones clave, porque es en la calma donde se oye con nitidez la voz del cielo. Así también es con la mujer consagrada. Cuando el Señor tiene planes inmensos, la invita a un tiempo de separación, porque en medio del ruido no podrá distinguir su voz. No es casual que tantas mujeres con un llamado ardiente se sientan como si hubiesen sido apartadas. Esto ha sido así desde siempre. María, la madre del Salvador, tuvo que cargar con la incomprensión de quienes no podían entender el milagro que vivía en su vientre. Su embarazo era celestial
pero para los ojos del mundo era escándalo y burla. Sin embargo, fue sostenida por Dios en la intimidad, porque estaba participando del plan más glorioso de todos. Así es como actúa el Señor. No necesita el permiso de nadie para levantar a una mujer. Es más, muchas veces utiliza la soledad para demostrar que es Él quien guía y sostiene. Cuando una mujer ha sido elegida por Dios, las pruebas llegan como fuego que purifica el oro. En medio de esa soledad, puede parecer que el cielo ha cerrado sus puertas, pero es todo lo contrario. El Señor está más cerca que nunca. Job, en medio de su dolor, no comprendía por qué todo se le había derrumbado. Sus amigos lo señalaban, su esposa lo empujaba a renunciar. Estaba completamente solo en su dolor, pero esa prueba fue solo el umbral de su restauración. Así sucede con aquellas mujeres que han sido reservadas por el Señor para algo más grande. La soledad se convierte en el taller secreto donde el Espíritu Santo moldea la paciencia, cultiva la fe y fortalece la resistencia del alma. Es allí donde nuestras fragilidades salen a la luz y donde la entrega total a Dios deja de ser una opción para convertirse en una urgencia vital. El enemigo sabe muy bien que una mujer con un propósito divino es una amenaza real. Por eso usará la soledad para hacerle creer que ha sido descartada, que su vida carece de sentido, que sus luchas son inútiles. Le susurrará que no es lo suficientemente fuerte, que no tiene lo necesario para cumplir el llamado sobre su vida. Pero el Señor ya ha hablado. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. Isaías 41. Cada temporada de aislamiento lleva en sí misma una intención divina. Es señal clara de que el sí cielo está preparando algo grande. Aquellas que han soportado el crisol del desprendimiento y han permanecido leales serán instrumentos de gloria. Cuando Dios pone a una mujer a un lado, también la rodea con su protección. Muchas veces, sin que ella lo advierta, Él la está alejando de vínculos, relaciones o caminos que habrían desviado el rumbo de su destino eterno. Lo que a simple vista parece una pérdida, en realidad es una liberación santa. Recordemos a José, cuando fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, parecía que todo estaba perdido, pero era simplemente el comienzo de su ascenso hacia el propósito divino. Dios emplea la soledad como brújula que guía a sus hijas hacia su verdadero destino. No es castigo, es alineación celestial. Cada puerta cerrada es una promesa de que algo mejor se está gestando. Una mujer que ha sido llamada debe entender que su tiempo a solas es un espacio sagrado. Es ahí donde se define su identidad en Cristo. Moisés pasó por el desierto, Juan el Bautista también, y nuestro amado Jesús no fue la excepción. Todos vivieron un tiempo de retiro antes de ver la manifestación del plan divino en sus vidas. Eso nos confirma que la soledad no marca el final, sino que es la antesala de la gloria. Dios jamás abandona a una mujer que ha sido escogida. Simplemente la está preparando para lo que aún no ha sido revelado y que muchos no podrán comprender hasta que llegue el cumplimiento. A veces, la falta de comprensión por parte de quienes nos rodean puede hacer que la carga de la soledad se sienta más pesada, pero lejos de ser una razón para rendirse, es una señal de que Dios está obrando algo nuevo. El mismo Jesús lo dijo:
el mundo odiará a los que me pertenecen. Juan 15:19. Eso significa que las mujeres con una asignación divina muchas veces serán incomprendidas por quienes no comparten su misma sintonía espiritual, y eso está bien. No es necesario que todos entiendan, solo que se permanezca firme en la fe. Cuando una mujer comprende que su soledad tiene un propósito eterno, ya no la ve como una carga, sino como un regalo del cielo. Es el tiempo donde su espíritu se fortalece, donde su identidad en Cristo se arraiga profundamente, donde aprende a avanzar sin depender de la validación humana. En la soledad se revela una verdad eterna. Dios es suficiente. Y cuando Él es suficiente, no hay soledad capaz de derribar a una mujer ungida. A lo largo de la historia, cada mujer con un llamado del cielo ha atravesado el silencio del aislamiento, pero ninguna se ha quedado allí para siempre. La soledad no es una condena, es una estación, una temporada santa donde Dios pule, fortalece y forma a sus hijas para lo que ha de venir, y lo que viene siempre es mayor. Dios jamás permite un desierto sin tener preparada una tierra de promesas. Nunca permite una prueba sin tener reservada una corona. Aquello que hoy parece soledad, mañana será testimonio. Y cuando llegue ese día glorioso, en que lo que Dios ha estado preparando finalmente salga a la luz, todo cobrará sentido, porque una mujer elegida jamás está verdaderamente sola. El Espíritu de Dios ha estado con ella desde el principio. Desde el inicio de los tiempos, ha sido evidente que cuando el Señor llama a alguien para una tarea grande, lo aparta del resto. Esta separación no es un capricho, sino una necesidad sagrada. Las Escrituras están llenas de historias donde el llamado de Dios conlleva un proceso de consagración, una desconexión de lo común, un abandono de lo que otros consideran normal. Aquellas que llevan la marca del cielo no pueden caminar los mismos senderos que las demás, porque el propósito sobre ellas es distinto. No pueden encajar en cualquier lugar, porque fueron diseñadas para dimensiones mayores. No pueden seguir el ritmo del mundo, porque su misión requiere otra preparación. Dios no solo separa, también purifica. El apartamiento es solo el inicio. El proceso continúa hasta que su obra se cumpla en perfección. Cuando el Señor fija su mirada en una mujer, comienza una obra profunda en su interior, arrancando con delicadeza todo aquello que no puede acompañarla en la senda que Él ha preparado. El latir de su corazón empieza a cambiar. Sus anhelos se alinean con los del cielo, y lo que antes le resultaba tentador, ahora se vuelve irrelevante. Nada de esto sucede por casualidad, es parte del trato divino. La purificación es imprescindible porque el plan que el Altísimo ha diseñado no puede convivir con lo que no es santo. En Levítico 20:26, Él mismo declara: «Sean consagrados para mí, porque yo soy el Señor su Dios, y los he separado de los demás pueblos para que sean míos». No se trata simplemente de ser escogida, sino de ser dedicada exclusivamente a Él. Dios no solo invita, también pide separación. A lo largo de los tiempos, cada persona marcada por un propósito mayor ha sido llevada por este camino. Abraham tuvo que abandonar su hogar y su familia antes de convertirse en el patriarca de una nación. Moisés fue apartado del esplendor de Egipto y conducido al desierto para ser moldeado como libertador. Juan el Bautista
vivió apartado en soledad antes de anunciar la venida del Salvador. Incluso nuestro amado Jesús, sin pecado alguno, buscaba lugares apartados para encontrarse con el Padre y fortalecerse en su presencia. Este retiro no es señal de rechazo, sino de preparación. Es así como Dios diferencia lo que le pertenece del resto. Cuando Él llama a una mujer, la separa cuidadosamente de aquello que podría entorpecer su destino. Ya no puede moverse en los mismos ambientes de antes, porque su espíritu ha sido renovado. Las amistades que no comparten su fe dejan de tener el mismo lugar, porque ahora su corazón responde a los latidos del cielo. No puede seguir con los mismos hábitos, pues su vida ha sido marcada para algo más alto. Este desprendimiento suele doler, porque implica dejar atrás cosas que fueron valiosas, pero lo que el Señor remueve, lo hace para dar algo superior. Aquello que parece pérdida es en verdad libertad. La Escritura es clara sobre esta necesidad de separación. En 2 Corintios 6:17 dice: «Por eso, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro, y yo los recibiré». Ser elegida por Dios no es solo un honor, es también una carga sagrada. No se puede andar de la mano del cielo y del mundo al mismo tiempo. No se puede vestir de luz y a la vez abrazar las sombras. La santidad no es opcional, es fruto natural del llamado. Cuando el Señor separa, también prueba. Aquella mujer que ha sido tocada por el dedo de Dios vivirá desafíos que otros jamás comprenderán. Su fe será puesta en la balanza, su carácter será afinado, su perseverancia estirada al límite, no porque el Padre quiera verla sufrir, sino porque está forjándola para una gloria mayor. En Malaquías 3:3 está escrito: «Él se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como oro y plata». Nada queda sin ser afinado por el toque del Creador, y toda mujer que lleva en sí un llamado eterno pasará por ese fuego que la hará resplandecer. Esta separación no es solamente externa, sucede sobre todo en lo más íntimo. Dios trabaja en lo profundo del alma, en los pensamientos, en las emociones, en el espíritu. Rompe cadenas invisibles, transforma la mente, sana heridas que solo Él conoce. Lo que antes era urgente pierde valor, y lo que antes parecía pequeño se convierte en el centro de su existencia. El llamado divino sacude desde lo más hondo. No es un cambio superficial, sino una revolución del ser entero. Romanos 12:2 nos exhorta: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Así conocerán la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No todos entenderán este proceso. Algunos se reirán, otros criticarán. Muchos no comprenderán por qué una mujer transformada ya no actúa como solía hacerlo, pero esto es parte del camino. Jesús ya lo había dicho en Mateo 10:22. «Serán odiados por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final será salvo». Aquellas que han sido apartadas para Él no pueden buscar el aplauso del mundo, porque su galardón no está en esta tierra, sino en el cielo. Dios no elige a cualquiera, y cuando lo hace, no deja a nadie igual. La separación puede parecer dura, pero es la evidencia de que el Maestro está obrando. Esa soledad aparente es, en realidad,
una cita a solas con Él. Es en ese rincón sagrado de silencio donde su voz se percibe con más nitidez, donde su presencia se vuelve casi palpable, donde su guía se manifiesta sin lugar a dudas. En la calma, Él susurra, en el aislamiento, Él fortalece, y en el proceso de ser apartadas, Él va preparando el camino. Lo que hoy se percibe como soledad no es más que el principio de una obra grandiosa. Dios jamás aleja sin un motivo. Nunca permite una temporada de prueba sin tener en mente una recompensa. Jamás deja a una de sus hijas sola sin planear revelar su gloria en medio de su historia. El ser apartadas no es el cierre de un ciclo, sino el inicio de una trama mucho más gloriosa, una trama donde el control absoluto lo tiene el Espíritu Santo. Aquellas mujeres marcadas por su llamado deben recordar que no están solas. Él va con ellas en cada paso, en cada noche oscura, en cada momento de duda. Su llamado no se revoca, su plan no cambia y su amor jamás se quiebra. La separación no anuncia un final, sino que es el eco de algo glorioso que se está gestando. Cuando el Señor escoge a una de sus hijas, no solo la distingue, sino que comienza a remover todo lo que no vibra con su voluntad. A veces, esto se siente como una pérdida, como si lo que daba firmeza se viniera abajo sin previo aviso. Relaciones que parecían eternas se disuelven, puertas que prometían oportunidades se cierran de golpe y caminos que antes eran claros se tornan borrosos. No es casualidad, es la obra amorosa del Espíritu, que corta de raíz lo que no aporta al destino divino. Lo que parece ser rechazo, en realidad es corrección. Lo que se vive como traición, en el cielo se interpreta como libertad. Aquello que hoy hiere es lo que mañana evitará un dolor más profundo. Las Escrituras nos recuerdan que Él está al mando de cada detalle. En Jeremías 29:11, Él declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bien, no para su mal, para darles un futuro lleno de esperanza». Esto significa que cuando algo se retira de la vida de una mujer escogida, no es para quebrarla, sino para resguardarla. Dios ve más allá de lo evidente, escudriña intenciones y conoce lo que se oculta en el corazón. No todo lo que reluce es bendición, y no toda pérdida es una derrota. A veces, lo que más anhelamos es precisamente lo que podría desviarnos del diseño celestial. Cuando el Señor permitió que ciertas personas salieran del camino de José, todo parecía derrumbarse. Fue traicionado por quienes amaba, vendido, acusado sin razón y encerrado en una celda. Pero lo que parecía una cadena de desgracias era el diseño perfecto de Dios para posicionarlo en el lugar justo, en el momento exacto. Cada caída fue un acto de protección. Cada camino cerrado lo fue acercando al propósito. Si se hubiera quedado con sus hermanos, jamás habría llegado a Egipto. Si no lo hubiesen vendido, nunca habría vivido en casa de Potifar. Si no hubiese sido llevado a prisión, jamás habría tenido la oportunidad de interpretar los sueños que lo condujeron ante el faraón. Aquello que aparentaba ser tragedia era, en realidad, una estrategia celestial en pleno desarrollo. Cuando Dios decide intervenir en la vida de una mujer escogida, lo hace con firmeza, no con delicadeza. Si algo no forma parte del mañana que Él ha preparado, lo arrancará del hoy sin titubeos. Esto puede manifestarse de muchas maneras.
Tal vez una relación se enfría sin motivo, una oferta de trabajo se esfuma, una amistad se disuelve, un camino se bloquea sin explicación. En el instante parece injusto, pero más adelante se entiende. Cada situación fue una barrera protectora, un no divino para preservar el llamado. Dios no permitirá que nada ni nadie permanezca si no está en sintonía con su voluntad. Proverbios enseña que hay senderos que parecen rectos, pero conducen a la perdición. Cuando Él aparta a alguien de tu vida, es porque esa persona no estaba destinada a caminar contigo hacia el cumplimiento de tu llamado. No todas las relaciones vienen del cielo, no todas las conexiones edifican, no toda oportunidad es señal de bendición. Lo que a veces vemos como impedimento es una muralla levantada por el Espíritu para evitar un tropiezo mayor. En medio del proceso de ser apartadas, es común que la soledad se intensifique. Aquellos que solían estar cerca se alejan, las charlas se vuelven más escasas y el sentido de pertenecer se disuelve. Pero esto forma parte del trato divino. Dios no quiere que su elegida dependa de la aprobación ajena, sino que se arraigue solo en Él. Él anhela que aprenda a reconocer su voz, que dependa de su guía, que halle descanso en su presencia. Mientras una mujer base su identidad en las conexiones humanas, aún no ha sido preparada para el cumplimiento de su llamado. Jesús mismo atravesó esa etapa. Durante su ministerio, las masas lo rodeaban, pero cuando llegó el momento de mayor presión, muchos se alejaron. En el instante de la cruz, incluso sus discípulos más leales se dispersaron. No fue por alguna falla suya, sino porque el propósito celestial requería una entrega total. Nadie podía sustituirlo en ese sacrificio, nadie más podía llevar esa cruz. Su misión requería andar en soledad. Lo que parecía abandono era en verdad la evidencia de que estaba cumpliendo el plan del Padre. Cuando una mujer escogida pasa por ese mismo proceso, es crucial que no intente retener lo que el Señor ya ha decidido apartar. No se puede buscar la guía de lo alto y a la vez resistir los movimientos que esa guía provoca. Si el Señor cierra una puerta, no es castigo, es protección. Si alguien se marcha, no es olvido, es redirección. Si lo que parecía firme se deshace, es señal de que Dios tiene algo más elevado preparado. En Isaías 43:19 está escrito: estoy por hacer algo nuevo, ya está ocurriendo. ¿No lo perciben? Estoy trazando caminos en medio del desierto y haciendo brotar ríos donde no hay vida. Ruth vivió esto. Su historia dio un giro total cuando soltó todo lo que le era familiar. Perdió a su esposo, su vida en Moab quedó atrás y solo tenía una elección: permanecer en lo conocido o avanzar con Noemí hacia lo desconocido. Eligió caminar hacia adelante sin mirar atrás y así llegó a Buz, a ser parte del linaje de David, a ocupar un lugar en el plan de redención. Si hubiera insistido en quedarse en su ayer, jamás habría alcanzado su destino. El Señor permite momentos de soledad en aquellas que Él ha apartado, porque necesita que sus ojos estén puestos solamente en Él. A veces, las distracciones vienen disfrazadas de vínculos, ocupaciones o planes que no fueron inspirados por su espíritu. Para proteger el propósito, Él despeja el camino. Lo que parece una etapa de pérdida, en realidad es un tiempo de preparación. En Juan 15:2, Jesús dice: toda rama que en mí no da fruto,
Él la corta, y la que da fruto, la poda para que dé más aún. La poda duele, pero es señal de vida. Una rama que no es podada se debilita, pero la que es podada en el momento preciso se fortalece y produce en abundancia. El Señor elimina lo que estanca, lo que frena, lo que impide el florecimiento. A cada mujer que cruza por este sendero le recuerdo: no estás sola. Dios está en cada interrupción, en cada final inesperado, en cada nuevo rumbo. Su amor es más profundo que cualquier herida, y sus planes están llenos de perfección. Aquello que ahora confunde, mañana será testimonio de su fidelidad. Cuando Él quita, siempre lo hace con intención. Nada que Él remueve es pérdida verdadera. Cada adiós, cada pausa, cada momento de silencio tiene una causa. Todo será claro a su debido tiempo. Lo que hoy causa lágrimas será mañana motivo de alabanza, porque nuestro Dios jamás retira algo sin desear entregar algo mejor. Desde el principio, el Señor ha sellado a sus elegidos con una señal visible: la diferencia. Quienes han sido escogidos para un propósito superior no encajan en moldes comunes ni pueden adaptarse a lo que el mundo espera. Su naturaleza es distinta, su espíritu es apartado, y su caminar los lleva por sendas que otros no entienden. Una mujer con un llamado celestial no es como las demás. Su manera de pensar, de sentir, de actuar es distinta. Desde pequeña puede sentir que hay algo dentro de ella que no armoniza con el entorno. Aunque intente encajar, algo más fuerte en su interior la empuja a ir contracorriente. Lo que satisface a otros no llena su alma. Lo que para muchos es meta, en su corazón no despierta el mismo anhelo. No es porque se crea superior, sino porque su espíritu fue moldeado para una misión distinta. Dios jamás ha llamado a alguien para que se conforme con lo ordinario. En toda la palabra, los llamados a propósitos mayores fueron apartados desde el inicio y tuvieron que aceptar su diferencia como una señal divina. Jeremías fue consagrado desde antes de nacer, y cuando llegó el momento de responder, sintió temor. Hubo un tiempo en que anhelaba ser como los demás. Deseaba caminar por la vida sin la carga divina que sentía sobre mis hombros. Sin embargo, el Espíritu Santo me mostró con claridad que mi existencia nunca me perteneció. Mi andar no sería común, ni mis labios pronunciarían palabras terrenales, sino mensajes que venían directamente del cielo. Moisés vivió algo parecido. Aunque fue educado como un príncipe egipcio, su corazón latía con sangre hebrea. Jamás encajó del todo, ni con unos ni con otros. Esa distinción lo empujó al desierto, creyendo que allí se escondería del propósito de Dios. Pero fue precisamente en ese lugar árido donde la voluntad divina lo encontró. Cuando el Señor escoge a alguien, lo hace con propósito eterno. No imprime una marca de diferencia sobre un alma solo para complicarle la vida, sino porque esa marca es el núcleo de su llamado. Aquellos que han sido apartados por Dios no pueden caminar igual que el resto del mundo, porque su vida fue tejida con hilos que no todos podrían soportar. Jesús mismo lo advirtió: los suyos serían rechazados no por haber hecho el mal, sino porque la luz que llevan en su interior no puede convivir con la oscuridad. Esa sensación de no pertenecer no es una maldición, sino una confirmación divina. Es la señal inequívoca de que dentro de ti arde algo que no puede ser extinguido ni silenciado.
El enemigo conoce bien esta verdad. Él buscará cada rincón de la mente de una mujer escogida para convencerla de que su diferencia es una carga. Le susurrará mentiras para que se vea como alguien fuera de lugar, para que crea que su sensibilidad es debilidad, que el precio de su llamado es demasiado elevado. Sembrará en ella el deseo de rendirse, de encajar, de conformarse con lo que el mundo espera de ella. Pero la palabra viva de Dios nos advierte contra esa mentira. En Romanos 2 se nos exhorta a no moldearnos según los patrones de este mundo, sino a dejar que nuestra mente sea renovada, transformada desde lo alto. Aquello que se siente como peso, en realidad, es una bendición disfrazada. Lo que parece lucha es formación. Lo que se ve como soledad es el refugio sagrado donde Dios guarda lo que ha depositado dentro de ti. Cuando el Señor marca a alguien con un propósito celestial, no lo hace para darle reconocimiento inmediato. Esa diferencia que parece separarte no es para exaltarte, sino para cimentarte. Antes de que David portara la corona, fue ignorado por su propia casa. José, antes de gobernar Egipto, fue traicionado y vendido. Esther tuvo que ocultar su origen antes de levantar su voz por su pueblo. La distinción no es una puerta directa al éxito, sino la evidencia del proceso profundo que debe ser completado antes de ver el propósito revelado. Y muchas veces, la batalla más feroz que libra una mujer escogida no es contra las voces de afuera, sino contra los susurros dentro de sí misma. Esa lucha interna entre desear pertenecer y aceptar su verdadera identidad en Dios puede desgarrar más que cualquier rechazo externo. Es fácil anhelar la aprobación, desear compañía, buscar un lugar donde sentir que se encaja. Pero el Espíritu Santo no permitirá que quien ha sido llamada por Dios encuentre paz en lo pasajero. Siempre habrá algo que la mueva, que le haga sentir que no es del montón, que le recuerde que ha sido separada para lo eterno. Esa diferencia no solo se manifiesta en cómo piensa, sino en cómo el Señor mismo trata con ella. No recibe lo mismo que los demás porque lo que Dios ha destinado para ella es incomparable. No puede saltarse pasos porque su proceso debe ser completo. No puede avanzar sin pasar por el fuego porque su fe necesita ser purificada como el oro. Mientras otros parecen prosperar con facilidad, ella atraviesa pruebas que no tienen fin, no porque Dios la haya dejado, sino porque su llamado demanda una preparación más profunda. El camino de una vida con propósito nunca será sencillo. Habrá noches de lágrimas, momentos de incertidumbre, estaciones donde parecerá que el cielo guarda silencio y el alma pide rendirse. Pero esa diferencia que arde en su ser no ha sido puesta para destruirla, sino para levantarla. No es un peso, es la señal de que ha sido apartada. Es la huella de que ha sido elegida por Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se declara que aquellos que pertenecen al Señor han sido elegidos con propósito, llamados a ser un linaje distinguido, sacerdotes del Rey, una nación separada, un pueblo que Dios ha hecho suyo. Eso quiere decir que no hay confusión en su identidad, que el diseño divino sobre su vida es intencional, que no hay nada en ella que deba ser alterado para encajar en esquemas humanos que jamás fueron pensados para su espíritu. Cuando el Altísimo llama, lo hace con autoridad celestial.
Él no permite que su hija permanezca en lugares donde su alma no puede florecer. No la deja conformarse con lo ordinario porque ha sido apartada para lo extraordinario. No le concede rutas fáciles porque su propósito necesita fuerza espiritual. Ser distinta no es una opción, es una señal del cielo. Es evidencia de que ha sido separada. Es testimonio de que su existencia tiene un objetivo más elevado. Es seguridad de que lo que Dios comenzó en ella llegará a su plenitud. Abrazar esta realidad es el primer paso para vivir la totalidad del llamado divino. La batalla interior se detiene cuando se comprende que ser diferente no es un problema, sino una confirmación. Cuando uno deja de resistirse a lo que Dios ha formado y empieza a aceptar con gozo su diseño, todo se transforma. La forma de ver las cosas cambia, las dudas pierden fuerza, la inseguridad se desvanece. Aquello que antes era pesado se vuelve motivo de alabanza. Lo que generaba confusión se vuelve luz en el alma. Lo que antes era lucha se convierte en una victoria interna que da paso a una caminata firme. Dios no yerra. Si Él ha puesto una marca especial sobre alguien, es porque esa distinción tiene un propósito sagrado. No existe en su diseño ni un detalle al azar, ninguna parte de su espíritu está de más. Todo fue creado con una intención divina, cada aspecto colocado con cuidado, cada elemento de su carácter formado con delicadeza celestial. Aquello que parece ser separación es en verdad una invitación a depender. Lo que parece ser rechazo es el umbral hacia algo más grande. Lo que se siente como aislamiento es el lugar exacto donde el Señor manifiesta su voluntad con más claridad. Cuando llegue el momento establecido, todo cobrará sentido. Cuando el llamado se haga visible, la diferencia será comprendida. Cuando el proceso termine, el porqué de cada paso será evidente. Hasta entonces, su misión es mantenerse firme, confiar en que lo que el Padre ha iniciado, Él lo completará. Creer que la diferencia no es castigo sino evidencia del llamado. Avanzar con la certeza de que no hay error en lo que Dios ha hecho. La soledad no es el fin, sino el indicio de que algo glorioso está por nacer. El aislamiento en la vida de una mujer apartada no es un descuido ni una coincidencia. Es el escenario donde Dios desea hablarle sin interrupciones, el sitio donde su voz resuena más fuerte y su dirección se revela sin confusión. Desde los primeros tiempos, Dios ha utilizado la quietud como herramienta para preparar a sus escogidos, no porque disfrute del alejamiento, sino porque sabe que hay revelaciones que solo pueden comprenderse en la intimidad con Él. En medio del ruido del mundo, muchas voces intentan opacar la voz del Espíritu, pero en la soledad solo permanece la suya. Es ahí, en ese lugar apartado, donde los secretos del reino son compartidos, donde las instrucciones celestiales se entregan sin barreras, donde el corazón aprende a confiar únicamente en Él. La historia ha demostrado que los encuentros más profundos con Dios suceden en esos momentos donde todo lo demás ha sido apartado. Moisés no oyó la voz de Dios entre el lujo de Egipto, sino en la inmensidad del desierto, donde todo estaba en silencio. Elías no percibió a Dios en el estruendo ni en el fuego, sino en un susurro suave que solo escuchó cuando estaba completamente solo. Nuestro amado Jesús no recibió fuerza para su ministerio entre las multitudes.
sino en el retiro del desierto, donde su espíritu fue preparado para la misión por la cual vino. Lo que parece un doloroso aislamiento es en realidad un encuentro santo. Lo que el mundo llama soledad es en verdad una cita íntima con el Creador. Cuando Dios permite que una mujer atraviese esta temporada, no lo hace para castigarla, sino para enseñarle a identificar su voz. Es sencillo confiar cuando todo está bien, pero la fe verdadera se forja cuando su palabra es la única certeza en medio de la tormenta. En esos momentos, cada promesa se vuelve más tangible, cada palabra adquiere profundidad, cada instrucción se graba en el corazón con una fuerza inquebrantable. En Oseas 2:14, el Señor declara: «Yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón». No la llama a un sitio de dolor sin dirección, sino a un lugar donde su amor puede ser comprendido sin interrupciones, donde su verdad puede tocar las fibras más profundas del alma. El desierto no es castigo, es un encuentro. Es un terreno sagrado donde el Espíritu de Dios se mueve con libertad para moldear, limpiar y revelar. La soledad, cuando es guiada por Él, no es simplemente un espacio de espera. Es un taller divino. Allí se filtran los pensamientos, se examinan las verdaderas intenciones y se exponen las motivaciones ocultas. Con frecuencia, el bullicio de la vida nos impide escuchar lo que debe ser transformado, pero en el silencio todo se ilumina con claridad. Es ahí donde nuestras debilidades son fortalecidas, donde los dones ocultos se pulen y donde la fe crece en madurez. El llamado del Altísimo no es para que sus hijas caminen según las emociones cambiantes o las circunstancias externas, sino para que aprendan a caminar con confianza plena en Él. Las Escrituras nos muestran una y otra vez cómo los que han sido apartados por Dios han sido llevados a tiempos de soledad antes de ser usados poderosamente. Juan el Bautista creció en el desierto, lejos del sistema religioso. Pablo fue llevado a Arabia, lejos del escenario. Aún María, la madre de Jesús, recibió la palabra del ángel cuando no había nadie más alrededor, cuando el mundo estaba en silencio. Esto no es coincidencia, es un diseño celestial. Dios no entrega sus tesoros más preciosos en medio del ruido, sino en la quietud, en ese espacio íntimo donde el alma puede escuchar sin distracción. Cuando una mujer marcada por Dios atraviesa esta estación, muchas veces se ve tentada a buscar respuestas inmediatas, a desear compañía, a querer que todo cambie ya. Pero el Señor no se apresura. Él obra en procesos, porque sabe que cada instante en su presencia es parte de un entrenamiento divino. Isaías 30:15 nos recuerda: en la calma y la confianza está su fuerza, en el reposo está su salvación. No se trata de huir del proceso, sino de rendirse completamente a Él, de confiar que aún en el aparente silencio, Él está obrando. En estos momentos, el discernimiento se agudiza. Se aprende a distinguir entre lo que viene de Dios y lo que solo es apariencia. No toda voz merece ser seguida. No todo camino conduce al propósito. Muchas veces lo que parece una respuesta es en realidad una trampa para distraer. Pero cuando el oído ha sido entrenado en el lugar secreto, la verdad se reconoce con facilidad. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen». No basta con oírlo, hay que responder a su llamado con obediencia. La soledad
nunca es sin sentido. Si Dios ha llevado a una mujer por este camino, es porque hay algo que necesita mostrarle, algo que quiere edificar en su interior. No es un tiempo perdido, es una etapa de edificación. Lo que parece espera, en realidad, es la base sobre la cual se sostendrá su destino. En estos momentos, la oración se profundiza, la comunión con el Espíritu se vuelve más viva y la voz de Dios se vuelve más clara. La historia nos lo confirma. Moisés salió del desierto para guiar a una nación. David fue llamado desde la cueva para ser rey. Jesús emergió del ayuno para comenzar el ministerio que cambiaría la historia de la humanidad. Ninguno fue olvidado. Ninguna mujer escogida será olvidada. La soledad no es el final, es solo una fase del proceso. Es la evidencia de que Dios está preparando algo glorioso que aún no se puede ver, pero que será revelado en el momento perfecto. Y cuando ese momento llega, todo se alinea. La voz que fue oída en lo secreto se transforma en dirección clara para cada paso. La confianza desarrollada en la intimidad se convierte en una base firme para todo desafío. La fe que fue afinada en la quietud se transforma en la seguridad de que Dios cumple lo que ha prometido. Cuando llega el final de esa etapa de preparación, la mujer que ha sido formada en el calor de la presencia divina está lista para avanzar en el propósito eterno que el Señor le ha confiado. Nuestro Dios jamás llama sin dar provisión, jamás permite una travesía sin recompensa y nunca lleva a alguien al silencio sin tener la intención de colmarlo de su gloria. El tiempo de espera no significa que ha sido olvidada, sino que ha sido amada con profundidad. La separación no es castigo, es formación. Aquello que hoy se siente como vacío, en realidad es el espacio donde se derrama la plenitud más profunda que un alma puede recibir. En el momento preciso, todo lo que fue sembrado en la intimidad con el Espíritu se convertirá en la clave para lo que está por venir. La certeza de que Dios habló en medio del silencio será la fuerza que sostendrá cada paso en el nuevo camino. Ese aparente escondite resultará ser el cimiento sólido para una manifestación poderosa. Aunque el mundo llame a esto pérdida de tiempo, en el ámbito del reino es el período más sagrado de todos. Es ahí donde el fuego del Espíritu forma guerreras, donde se levantan las mujeres que cambiarán el rumbo de generaciones. No hay errores en el proceso, no hay tiempo desperdiciado en la espera, ni hay abandono en el aislamiento. El Señor aprovecha cada instante, transforma cada segundo y trabaja en lo profundo del corazón de aquella que fue llamada a cosas mayores. Y cuando ese tiempo de moldear el alma ha concluido, la obra que Dios inició resplandecerá con autoridad. La soledad jamás ha sido del destino final de una mujer escogida, sino la antesala divina a la revelación del propósito. Dios no la separa sin motivo, ni la deja allí para siempre. Todo en su voluntad tiene un momento señalado, y esa separación que parecía eterna se termina justo cuando la preparación ha llegado a su plenitud. La prueba se transforma en testimonio. La confusión se convierte en guía clara, y lo que parecía aislamiento se revela como el escenario donde el plan de Dios empieza a tomar forma visible. El Señor jamás olvida a las que Él mismo ha llamado, ni deja inconcluso lo que ha empezado con su mano. Si permitió la soledad, fue porque había algo que construir, algo que enderezar, algo que fortalecer antes de revelar lo que había estado preparando
en secreto. A lo largo de las Escrituras, cada experiencia de aislamiento precede a una gloria mayor. Moisés, tras décadas en el desierto, fue levantado para libertar a Israel con poder y milagros que testificaban la autoridad divina en él. José, después de años de aparente olvido en la cárcel, fue elevado al trono más alto en Egipto. Esther, luego de su tiempo de preparación en palacio, fue colocada con propósito para interceder y cambiar la historia de su pueblo. Elías, tras su encuentro solitario en el monte, recibió nuevo mandato y destino. Jesús, luego de su ayuno en el desierto, regresó lleno del Espíritu y comenzó el ministerio que transformó la eternidad. No hay un solo momento en que el Señor haya llevado a alguien al aislamiento sin que después mostrara algo glorioso. Cuando una mujer atraviesa esa estación, puede parecer que no hay salida, que el tiempo se estira sin fin, que las respuestas no llegan, pero Dios jamás se apresura ni actúa fuera de su perfecta sincronía. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su hora y cada cosa, bajo el cielo su tiempo señalado. La espera no es olvido, es evidencia de que lo que se aproxima supera toda expectativa. El oro no se forja en minutos, ni se levantan grandes edificaciones sin una base firme. Lo que Dios ha estado preparando en la soledad es tan valioso que no puede ser revelado antes de tiempo. Mientras el mundo percibe la soledad como inactividad, en el reino es tiempo de construcción. Mientras algunos creen que nada sucede, Dios está desarrollando la capacidad de sostener la gloria venidera. Lo que antes parecía sin sentido, se ilumina al ver el fruto final. Cada oración secreta, cada acto de entrega absoluta, cada lágrima derramada ante su presencia, se transforma en una fuerza interna que ningún viento puede derribar. El proceso ha dado fruto, la fe ha sido afinada, la confianza en Él ha sido anclada. Cuando el momento de la revelación llega, ya no hay camino de retorno a la antigua vida, no porque el exterior haya cambiado, sino porque el interior ha sido renovado por completo. El lugar árido donde una mujer aprendió a reconocer la voz del Espíritu Santo se transforma en el fundamento sobre el cual ahora camina con firmeza espiritual. Aquello que antes parecía una carga imposible de llevar, hoy brilla como una señal clara del destino que le fue asignado desde el cielo. La distancia que una vez le generó tantas dudas, hoy es la confirmación divina de que fue apartada con un propósito santo. No se trata de volver atrás, ni de reconstruir lo que ya fue, sino de abrazar una nueva etapa en la que todo lo aprendido en lo secreto se convierte en la base para cumplir la voluntad del Padre. El adversario querrá hacerle creer que todo sigue igual, que la espera fue inútil, que nada cambió. Vendrá con susurros de confusión, traerá memorias de heridas pasadas y mentiras disfrazadas para que retroceda quien ha sido moldeada bajo la presencia viva de Dios. Pero una mujer que ha sido tocada en la intimidad del Espíritu no se deja confundir. Ha aprendido a diferenciar la voz de su amado. Ha sido afirmada en la verdad eterna y entrenada en una entrega total al Padre Celestial. Nada de lo que enfrente luego podrá igualar la intensidad del fuego por el que ya ha pasado. Aquello que parecía su final, en realidad era solo el principio de un plan glorioso. Cuando José, luego de años de separación, se reencontró con sus hermanos, no les lanzó reproches. Al contrario,
Pronunció una verdad poderosa que desbordaba revelación. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bendición. Génesis 50:20. Esa afirmación solo puede salir del corazón de alguien que ha comprendido que cada paso, cada lágrima, cada silencio ha sido cuidadosamente dirigido por el Altísimo con un propósito eterno. Nada se perdió, nada fue en vano, nada escapó de las manos del Dios soberano. Así también sucede con aquella mujer que atravesó el valle de la soledad que el mismo Señor permitió. Llega el momento donde ella puede ver con claridad que cada separación fue protección, cada pérdida fue una muralla divina y cada silencio fue una puerta abierta para escuchar más nítidamente la voz del cielo. Cuando el aislamiento concluye, aquellas puertas que antes parecían cerradas comienzan a abrirse, pero ya no se camina desde la inseguridad, sino desde una confianza absoluta en el Dios que sustenta. Lo que antes paralizaba, ahora se enfrenta con valentía, porque su corazón ha sido fortalecido en la fidelidad inmutable del Señor. El tiempo de espera no fue simplemente una prueba de resistencia, sino un taller celestial para definir la visión, consolidar la identidad y formar el carácter que podrá sostener lo que está por venir. Dios jamás invierte en procesos vacíos. Si permitió que una mujer transite por la soledad, fue porque quiso depositar en ella una revelación que no se podía recibir en otro contexto. La historia está llena de momentos donde lo que parecía una detención era en verdad una aceleración divina. Mientras Moisés se creía olvidado en el desierto, Dios lo formaba para liberar naciones. Mientras David era perseguido por Saúl, el trono era preparado para él. Mientras Jesús vivía en el anonimato, el cielo esperaba la hora señalada. Y cuando esa hora llegó, no hubo fuerza en la tierra ni en el infierno que pudiera detener lo que ya estaba escrito por Dios. Cuando el momento de la revelación llega, todas las batallas anteriores se convierten en evidencia viva de la fidelidad del Altísimo. Las temporadas de soledad no son permanentes, pero la sabiduría que se recoge en ellas deja una huella eterna. Dios no deja ningún proceso a medias, ni permite el dolor sin redención. Si te llevó por este camino, es porque tiene algo reservado que supera tus expectativas humanas. En Filipenses 1:6 se nos recuerda que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aquello que alguna vez fue visto como separación desgarradora, se transforma en la señal inequívoca de que Dios estuvo obrando todo el tiempo. Lo que parecía abandono era, en realidad, una preparación amorosa. Lo que creíste que era demora, era simplemente el tiempo perfecto de Dios alineando cada detalle con su diseño. La historia de cada mujer que ha sido elegida por el cielo no termina en un rincón de soledad, sino en el cumplimiento glorioso de su llamado. Cuando el tiempo de espera concluye, la transformación interna se hace visible. La dependencia hacia Dios se vuelve total. La confianza en su plan se vuelve inamovible. La visión se vuelve cristalina. Y la vida, la vida, ya no será la misma. No porque todo a su alrededor haya cambiado de inmediato, sino porque por dentro ha sido hecha nueva. Aquello que parecía el cierre de una etapa era, en verdad, la apertura de algo mucho más grande. Y cuando el Padre decide revelar lo que ha estado formando en secreto,
No hay fuerza que pueda interponerse. La soledad de una mujer escogida no es castigo ni casualidad. Es el reflejo tierno del amor intencional de Dios sobre su historia. Cada fase de aislamiento fue una invitación del cielo a descubrir las profundidades ocultas de su destino eterno, un sendero reservado para aquellas que han sido escogidas con un propósito que sobrepasa la comprensión humana, una señal clara de que su destino no es ordinario. Sin embargo, lo que muchos no logran percibir es que este aislamiento no solo la alista para lo que ha de venir, sino que la convierte en una mujer irreconocible ante los ojos del mundo. No regresa siendo quien era, no vuelve al punto de origen, ni encaja en las estructuras que antes la contenían. Cuando el Señor separa a alguien, no es únicamente para formarla, sino para alterar por completo su esencia, para llevar su alma a una altura donde ya no se la puede medir con patrones humanos, sino solamente con el diseño del cielo. El plan divino en la vida de una mujer escogida no se limita a un llamado específico, sino que envuelve una metamorfosis total de su identidad. La soledad ha sido la herramienta que el Espíritu ha usado para esculpir su carácter, eliminando lo que no pertenece a su llamado, arrancando toda dependencia que la aleje de su gloria, derribando toda barrera impuesta por la opinión de otros. Lo que en un principio parecía una etapa de pérdida, se convierte en el alumbramiento de una mujer nueva, una que ha dejado de temer al rechazo, que ya no persigue la validación de los hombres, que no se define por las oportunidades terrenales, sino por la convicción de haber sido separada para algo que trasciende lo visible. Dios no usa la soledad solo como un entrenamiento, sino como una vía para revelar secretos que no pueden ser descubiertos en medio del ruido. Hay verdades que solo se captan en el silencio, luces que solo descienden en la quietud y convicciones que solo nacen cuando todo lo demás ha sido arrancado. La razón por la cual tantas mujeres con un llamado especial atraviesan un quiebre tan profundo es porque han sido apartadas para recibir instrucciones que no son comunes. El maestro hablaba en parábolas a las multitudes, pero a los suyos les abría los tesoros del reino. Hay revelaciones que no pueden ser compartidas con cualquiera, visiones que no todos pueden sostener, direcciones que solo se entregan a las que han sido formadas en la profundidad de la intimidad con Él. Cuando el Padre permite la soledad, lo hace con un fin que sobrepasa la lógica humana. No es solo una etapa de formación, es un acceso a dimensiones donde su presencia es palpable, donde las promesas se vuelven firmes, donde su voz ya no es una sospecha, sino una certeza inquebrantable. La mujer que atraviesa esta estación no solo aprende a confiar en Él, sino que entra en una esfera donde ya nada tiene poder sobre ella. La incertidumbre ya no la paraliza, porque ha aprendido que su ancla es Dios. No busca respuestas fuera, porque su espíritu ha sido sensibilizado para discernir la dirección celestial. Ya no necesita ser aprobada por nadie, porque ha comprendido que la única aprobación verdadera viene del Creador. El adversario ha querido disfrazar la soledad como castigo, fracaso, señal de abandono, pero la realidad es que la mujer elegida no ha sido desechada, sino resguardada para algo que excede el entendimiento humano. Su aislamiento no es descuido, es una señal de que ha sido hallada digna de recibir lo que otros no están listos para sostener. Las voces de este mundo han intentado decirle que apure sus pasos,
que está perdiendo su momento, que debe amoldarse a estructuras que jamás fueron hechas para ella, pero Dios no la está deteniendo, la está guardando, no le está negando bendiciones, la está protegiendo de desvíos, no le ha cerrado puertas, la está ubicando en el lugar preciso donde su impacto será eterno. Aquella que ha sido formada en la soledad no puede volver atrás. Lo que ha experimentado, lo que ha recibido en su presencia, la ha marcado para siempre. Sus prioridades han sido reordenadas, su mirada ha sido renovada, su espíritu ha sido afilado para discernir lo que viene de Dios y lo que no. La mujer que sale de este proceso ya no es la misma. No camina sin rumbo, no se cuestiona quién es, no duda del propósito eterno que la sostiene. Ahora avanza con una certeza y serena, con una firmeza que no nace de sus capacidades humanas ni de sus relaciones terrenales, sino de una comprensión profunda. Ha sido elegida, apartada y equipada por el Espíritu Santo. La soledad no solo la formó, sino que la capacitó para sostener aquello que el cielo le confió. Muchos anhelan ser instrumentos en las manos de Dios, pero pocos se rinden al proceso que forja ese instrumento. Anhelan la unción sin pasar por el quebranto, la visibilidad sin la intimidad, la influencia sin la rendición. Pero aquella mujer que ha sido llevada al desierto por el Señor sabe que no hay caminos fáciles en los asuntos del reino. Comprende que todo lo edificado sin profundidad se viene abajo, que lo recibido sin proceso carece de raíz. Lo que el Espíritu ha sembrado en lo más profundo de su ser permanece. Nadie puede arrebatarlo, ni silenciarlo, ni ignorarlo. Cuando llega el momento de su manifestación, el fruto de su tiempo en soledad es imposible de ocultar. Ya no necesita ser validada por los demás, porque ha aprendido a distinguir la voz que verdaderamente importa. No se deja impresionar por puertas llamativas, pues ha sido enseñada a reconocer la que ha sido abierta por el Padre. No se deja arrastrar por discursos huecos, porque su discernimiento ha sido afilado en la quietud del secreto. Dios no la apartó para que fuera una más, sino para que se levantara con una identidad firme, una fe anclada en lo eterno y una convicción que no se quiebra ante la tormenta. Su historia no es la de alguien descartada, sino la de una mujer apartada para algo santo, algo más alto. Su tiempo de aislamiento no fue una pausa, fue la obra maestra del alfarero construyendo los cimientos de su llamado. Todo lo que ha recibido en la intimidad, el Señor lo usará. Todo lo aprendido en lo oculto será su escudo en lo visible. Aquello que parecía un dolor sin sentido se revelará como la llave que abre su destino. La mujer que fue llevada por Dios al silencio nunca regresa siendo la misma. Ha sido purificada, fortalecida, levantada. Ha aprendido a confiar en el Espíritu Santo en cada rincón de su existencia. Fue alejada de lo que no edificaba su alma. Ha sido moldeada para llevar la carga de su propósito sin quebrarse. Aquello que antes le pesaba, ahora la hace caminar con una gracia inquebrantable. Lo que parecía una lucha eterna, ahora se presenta como el testimonio viviente de que su llamado es mayor de lo que alguna vez soñó. Dios jamás permite una etapa de soledad sin un diseño divino detrás. Nunca envía un proceso sin intención, nunca llama sin preparar. Si ha atravesado este camino, es porque Él estaba sembrando eternidad dentro de ella. Y ahora que el fuego ha hecho su obra,
que la temporada ha cambiado, es evidente que todo lo vivido fue parte de un plan glorioso. Aquella que lloró en lo escondido, ahora camina bajo el favor celestial. La que sintió el peso del rechazo, ahora avanza con la convicción de que fue elegida por el cielo. La que se preguntaba por qué Dios la mantenía oculta, ahora comprende que estaba siendo preparada para algo que solo sus manos podrían cargar. Y lo que le espera apenas comienza, porque lo que viene no será detenido. Ser una mujer elegida por Dios no siempre significa tener una vida llena de compañía, sino una vida llena de propósito. La soledad, muchas veces, no es un castigo, sino un llamado divino para estar más cerca de Él, para escuchar su voz sin distracciones y prepararse para una misión especial. Si este mensaje ha tocado tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Te has sentido sola en tu caminar espiritual? ¿Cómo has experimentado la presencia de Dios en esos momentos? Comparte este video con más mujeres que necesitan esta palabra de aliento. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu espíritu. Eres elegida, eres fuerte y Dios camina contigo. Nos vemos en el próximo video.